Y así fueron pasando las horas, mientras los predicadores, con ardor y contundencia, desarrollaban sus conclusiones. Poco a poco transcurrió la noche y ya al filo del alba se dio por finalizado el debate, momento en el que todos los presentes se retiraron a dormir. Los oradores, tras recibir el reconocimiento de todos, se dirigieron a sus casas. Pero, ¡oh, paradoja de la vida! Una vez en el interior de las mismas, aquel que había defendido durante toda la noche la no existencia de Dios, se dirigió con gesto inquieto al desván de su casa y del fondo de un viejo arcón rescató una figurita de marfil que representaba al Dios de sus padres. Tras limpiarla del polvo de los años, la colocó sobre una mesita de su dormitorio y le dedicó una pequeña reverencia. Al mismo tiempo, y en una casa situada en el otro extremo del poblado de Horn, el orador que había defendido la existencia del Dios de la comarca tomó las figurillas que se encontraban sobre un pequeño altar con flores y, envolviéndolas en un paño, las escondió en el fondo de un viejo arcón del sótano de su casa. Dicen las tradiciones de aquellas tierras que un búho blanco que por allí volaba percibió que en aquella comarca pasaba algo, quizá nada extraño. Percibió que los predicadores se intercambiaban creencias mientras el pueblo dormía. Solum y Agrol eran dos amigos que compartían una afición común. Ambos sentían pasión por el estudio de la mente y de todos los aspectos derivados de la conciencia. Conforme avanzaban en sus investigaciones, eran tan capaces de dar la vuelta a todos los conceptos que sus debates presenciaban frecuentemente la puesta del sol y el renacer del alba. Entre los dos amigos, cada vez se intercambiaba mayor cantidad de información en interminables dialécticas que a veces parecían no llegar a conclusión alguna. Un día, de suaves brisas, frente a un gran árbol, Solum dijo: Agrol, ¿sabes qué te digo? Que aunque parezca una verdad elemental, he llegado a la conclusión de que el viento mueve las ramas de los árboles. A lo que Agrol contestó sin inmutarse: Pero Solum, no seas ignorante. Si realmente investigas y observas, te darás cuenta que en realidad son las ramas de los árboles las que mueven al viento. Por favor, Solum, no digas tonterías. Es obvio que el viento mueve a las ramas, observa. Qué simple es tu visión, contestó Agrol. Te quedas siempre con las apariencias. Mira la realidad más profundamente y comprenderás que son precisamente las ramas de los árboles las que mueven al viento. De pronto, un sabio anciano que por allí pasaba dijo irrumpiendo: Ni el viento mueve las ramas, ni las ramas mueven al viento. Son tan solo vuestras mentes las únicas que se mueven. En un amplio patio de la casa más elevada del poblado, descansa una sabia anciana cuyo rostro se decía que inspiraba una extraña mezcla
entre misericordia y firmeza. Era conocida por el nombre de Ramala, y de todos era sabido que sus palabras parecían brotar del manantial de la eterna sabiduría. Un día de sol, en el que la anciana se hallaba meditando bajo la sombra de una vieja higuera, se presentó ante el umbral de su casa un joven que dijo: «Sabia amiga, ¿puedo pasar?» «La puerta está abierta», respondió Ramala. El joven, cruzando el umbral y acercándose hasta la anciana, dijo: «Me llamo Magen y trabajo como artista. Mis realizaciones son sinceras y plenas de sentimiento. Sin embargo, tengo un gran problema. Me atormentan las críticas que se hacen de mi obra y de mi persona. Vivo obsesionado por la perturbación de las descalificaciones. Y por más que trato de que no me afecten, terminan por esclavizarme. Sigue. Explícame todo lo que te pasa», dijo la anciana mirándole con amor y comprensión. «Puede decirse que para tomar cualquier decisión», contestó Magen, «necesito la aprobación de los demás. Y sucede que cuando me piden algo que no puedo de inmediato complacer, la tensión que de pronto inunda en mi pecho me llega a quitar el sueño. En realidad, no sé decir no, y por temor a que no me quieran, no me permito ser yo mismo con todas las consecuencias. Sé que eres sabia y que tu fama de sanadora alcanza los horizontes más alejados. Dicen también que tus remedios son extraños y, sin embargo, no me falta confianza para acudir a ti a fin de conseguir la paz que tanto necesito». Ramala, mirando al joven con suave firmeza, le dijo: «Si quieres realmente curarte, deberás dirigirte al cementerio de la ciudad. Una vez allí, procede a insultar y calumniar a los muertos. Deberás pronunciar los peores y más indeseables juicios. Cuando lo hayas realizado, vuelve y relátame lo que te haya sucedido». Ante esta respuesta, Magen, aunque se hallaba un tanto desconcertado por no entender el porqué de tal remedio, se despidió y salió de aquella casa. Al día siguiente se presentó de nuevo ante Ramala. «¿Y bien? ¿Fuiste al cementerio?», preguntó ésta. «Sí», contestó Magen con un tono algo decepcionado. «¿Y qué te contestaron los muertos?», dijo Ramala. «Pues en realidad», respondió Magen en tono incrédulo, «no me contestaron nada. Estuve 3 horas profiriendo toda clase de críticas e insultos y en realidad ni se inmutaron». La anciana, sin variar el tono de su voz, le dijo a continuación: «Escúchame atentamente. Vas a volver nuevamente al cementerio. Pero en esta ocasión vas a dirigirte a los muertos, profiriendo todos los elogios, adulaciones y halagos que seas capaz de sentir e imaginar». La firmeza de aquella mujer eliminó las dudas de la mente del joven, que tras despedirse se retiró de inmediato. Al día siguiente, Magen volvió a presentarse en la casa. «¿Y bien?», preguntó Ramala. «Nada», contestó Magen, en un tono muy abatido y desesperanzado. «Durante 3 horas ininterrumpidas he recorrido las tumbas y he articulado las palabras más hermosas acerca de sus vidas. Y también he destacado las cualidades más generosas y benéficas que difícilmente pudieron oír en sus días sobre la tierra. Y me pregunto, ¿qué ha pasado? Pues nada, no ha pasado nada. Allí ni se inmutaron ni respondieron. Todo continuó igual, a pesar de mi entrega y esfuerzo. Así que me pregunto,
¿Dónde está la eficacia de esa extraña medicina? ¿Eso es todo?, interpeló el joven con cierto escepticismo. Sí, contestó Ramala mirándole a los ojos de forma dulce y contundente. Eso es todo. Porque así debes ser tú, Magen. Indiferente como un muerto a los halagos e insultos del mundo. Sé tú mismo, imperturbable e inafectado, más allá de los claros y los oscuros del mundo superficial. Recupera el poder que has dado a los demás y confía en la perfección del universo que se expresa a través de tus errores y aciertos. En la ciudad de Babilonia vivía un rico mercader que poseía tal habilidad en el arte de las transacciones que conseguía de los demás aquello que en cada momento más le interesaba. Sin embargo, Afrasiab, que era así como se llamaba, junto al éxito y la prosperidad que acompañaban su vida, tenía dos grandes preocupaciones que desde hace varios años torturaban su alma. La primera se trataba de su negocio. Afrasiab tenía la sospecha de que los que para él trabajaban no eran de fiar. Sentía que le robaban cantidades y servicios que, sin resultar de extrema gravedad, despertaban en él sentimientos de traición que no podía soportar. La segunda se trataba de su bella mujer, a la que consideraba una buena esposa, pero pensaba que era fácilmente embaucable, por lo que no confiaba en su fidelidad. Tal consideración turbaba su paz y llenaba de gran inquietud sus momentos de soledad. Afrasiab vivía entre ambos mundos, tratando constantemente de controlar y vigilar. Y efectivamente, sucedía que cuando observaba a sus empleados, su entrenado cerebro interpretaba en tales rostros las señales típicas del ladrón. Sus miradas furtivas que indicaban algo que ocultar, el tono de sus conversaciones cuando él aparecía, incluso el nerviosismo de sus respuestas cuando Afrasiab le sometía a interrogatorios sutiles y encubiertos. Afrasiab tenía que reconocer que no eran imaginaciones suyas, pues los detalles de todas sus percepciones se encajaban y confirmaban con toda claridad sus sospechas. Por otra parte, cuando vigilaba los pasos de su esposa, todo parecía indicar que su comportamiento era obviamente sospechoso. No había duda de que ocultaba algo. La manera de bajar la voz cuando se refería a sus salidas, sus silencios y miradas melancólicas al horizonte, indicando regocijo de algo que seguramente no se podía pronunciar, y otras muchas actitudes que sin ella pretenderlo, hacían que todas las suposiciones encajasen a la perfección en la mente de Afrasiab. Llegó un día en que decidió poner fin a esta amargura. Así que, por una parte, decidió encargar una secreta investigación de las cuentas de su negocio, de manera que se pusiesen al descubierto las anomalías que sospechaba, y por otra, encargó a un criado de su confianza que siguiera los pasos de su esposa a fin de confirmar lo que parecía evidente. Tras 3 semanas de espera, ¡oh sorpresa!, sus empleados eran absolutamente inocentes de sus sospechas y su mujer resultaba tener el comportamiento más ejemplar y correcto que él